Por favor, los que ya han ingresado, no sé, al chat. Disculpe, doctora, ¿qué dijo? No escuché, perdón. Los que recién se han ingresado, vayan uniéndose al chat, pongan su nombre en el chat, por favor. Pongan su nombre en Sí, el chat. espera. Muy buenas tardes a todos los que acaban de ingresar. Por favor, únanse al chat y vamos a ir empezando. Uy, falta todavía. Estaban pasando teoría de Anato, tienen 9 teoría antes que nuestra clase. Práctica, doctor. Sí, práctica. ¿Han estado pasando? Sí. Sí. Ya. Esperaremos un ratito, deben estar acabando de salir. Les daremos un minutito más y vamos a continuar. Estábamos viendo el tema de bioenergética. Voy a ver. Voy a compartirles un rato. ¿Dónde están? Con ustedes sí he entrado viendo la presentación, ¿no? Entonces hoy día vamos a acabar el tema y vamos a hacer esos ejercicios que dejamos pendiente. Abriré una página de Word para poder trabajar. Ya, ya lo tengo, pero vamos a necesitar esto más. A ver, vayan alistando sus calculadoras a mano, un lapicito, regla, no regla, lápiz, calculadora, goma de borrar para poder ir trabajando. Voy a copiar esto al Word para poder luego hacer con ustedes. No me acepta. A ver. Ahora sí. Enseguida empezamos. Copio este otro dato más y vamos a empezar. Ya. Listo. Me van a avisar si les estoy compartiendo ya la pantalla. Ay, un ratito están 3 chicos más. Ya.
¿Ya se logra ver? Sí, doctora. Ya. Sí. Hemos visto, esto vamos a verlo al final, que son los ejercicios. Y nos hemos quedado en los termómetros, si no me equivoco, ¿no? Hoy no. Sí. Con calma, ahí está. Entonces hemos visto y hemos dicho que había una área que estudiaba el movimiento del calor y cómo este calor iba cambiando, iba modificándose y cómo iba movilizándose. Y ese estudio que generaba o estudiaba el calor en movimiento se denominaba termodinámica. Y la termodinámica era la encargada de velar o de ver cómo se producían las reacciones térmicas en el cuerpo, produciendo variaciones de temperatura. Y eso lo hacía a través de dos leyes, ¿no? Permitía estudiar esas transformaciones de energía a través de dos leyes. La primera ley, que es la ley de conservación de la energía, y la segunda ley, que es la regulación en la que deben darse los procesos térmicos. ¿Qué quiere decir esto de la ley de conservación de la energía? Decíamos que esta conservación de la energía implicaba que cuando un cuerpo transmitía calor a otro, que se quedara sin calor a producir más calor, a transformar el calor que ya tenía para transformarlo en mucho calor y regular su temperatura corporal. Entonces, con eso quiere decir que ningún cuerpo pierde, sino más bien va transformando el calor. Los seres vivos producimos calor, conservamos nuestro calor, regulamos nuestra temperatura, por tanto podemos adaptarnos a los cambios climáticos que se dan en nuestro entorno, gracias a esta primera ley de la termodinámica. En cambio, la segunda ley dice que es la que regula la dirección en que deben llevarse a cabo los procesos térmicos. Habla de que hay energías que están en muy poca concentración y otras en una mayor concentración y necesitan estar en un total equilibrio para poder producir energía necesaria para llevar adelante diferentes procesos migratorios y diferentes procesos metabólicos. La física dice esta energía migra de los niveles más altos, es decir, de lugares donde existen mayor concentración a lugares donde va a existir en menor concentración. ¿Cuál es la finalidad? Tratar de regular todos los procesos térmicos, tratar de regular las concentraciones de diferentes moléculas, carbohidratos, aminoácidos, metabolitos para poder producir reacciones metabólicas que permitan mantener la homeostasis o equilibrio del medio interno. Considerando estos movimientos, habíamos dicho que había diferentes formas de medir la temperatura, pero la principal en la cual nos basábamos nosotros era el uso del termómetro, ¿no? Y el termómetro tenía estas estructuras: su cuerpo, su escala, su capilar y su bulbo. Habíamos hablado de diferentes tipos de termómetro: el termómetro de cristal mercurio, el termómetro digital, el termómetro infrarrojo, el termómetro de chupete y el termómetro de tira plástica. Y si no mal recuerdo, habíamos quedado ahí. Y estábamos entrando, si bien el cuerpo va regulando y controlando los cambios térmicos, las variaciones de temperatura que se dan en nuestro organismo, hay situaciones en las que nuestro cuerpo actúa de forma natural y gracias a las cuales nosotros o no nos calentamos demasiado o no nos enfriamos demasiado. Y eso se debe a que existen ganancias térmicas y pérdidas térmicas, es decir, que podemos ganar calor, como también podemos perder grandes cantidades de calor. Normalmente la temperatura corporal en nosotros, los seres vivos, oscila entre los 36.5 grados centígrados a 37.5 grados centígrados. De acuerdo a esta regulación de la temperatura que podemos experimentar nosotros como seres humanos, podríamos hablar de que existen seres homeotermos y seres heterotermos. Los homeotermos son aquellos
que sufren cambios mínimos casi imperceptibles frente a los cambios de temperatura, pero eso les ayuda a mantenerse estable, que es el caso de nosotros. En cambio, los heterotermos son seres que no controlan su temperatura corporal y sufren variaciones bastante grandes a las de temperatura del medio. Ahí está el caso de los anfibios, que no tolera estar mucho tiempo en la superficie, ¿no? Entonces, cuando su cuerpo empieza a querer producir alteraciones, su piel se le empieza a secar, empieza a sentirse incómodo, los anfibios suelen meterse nuevamente al agua para regular su temperatura, porque no están muy acostumbrados a estar fuera del agua y tolerar la temperatura del medio. No pueden regular esa su temperatura, carecen de regulación. En cambio, los homeotermos a los que pertenecemos nosotros sí vamos regulando nuestra temperatura de acuerdo a las necesidades que se producen en el medio. Esta, uy, esta regulación de la temperatura corporal está dada por el hipotálamo. Ese es nuestro centro regulador, fisiológicamente considerado el principal regulador térmico. Permite controlar la temperatura, controlar el mecanismo termorregulador y tiene sensores importantes de temperatura. No permite que nosotros nos adaptemos al frío y también permite que nos adaptemos a situaciones de calor, produciendo reacciones fisiológicas como vasoconstricción, vasodilatación, produciendo calor, y la porción anterior se encarga de la pérdida de calor. Entonces, esta de acá, la que produce calor, es la que nos ayuda a que nosotros no nos enfriemos en el caso del invierno, y la que pierde calor es la que nos ayuda a que tampoco nos insolemos en el caso del verano. Nos va regulando nuestras temperaturas corporales y lo hace a través de dos fenómenos. Lo puede hacer a través de la termólisis y a través de la termogénesis. ¿Ya? Lo puede hacer a través del fenómeno de la termólisis y también de la termogénesis. El término termo significa calor. Lisis quiere decir pérdida. Entonces, la termólisis habla de la pérdida de calor. Algunas formas que nosotros podemos tener fisiológicas de perder calor son la vasodilatación y la sudoración. Vasodilatación quiere decir que los vasos sanguíneos se amplían, se hacen un poco más grandes de lo normal para permitir el flujo. Y la sudoración es una reacción fisiológica en nuestro cuerpo a los cambios bruscos de temperatura que se van a ir produciendo. Pero también, aparte de estos dos, existen otros fenómenos físicos por los cuales nosotros podríamos perder calor. Fenómenos como la radiación, la conducción, la convección o la evaporación. La radiación es una transferencia de calor entre dos superficies que no normalmente están en contacto. Por ejemplo, cuando ustedes están cerca de una ventana y de repente sienten frío, estamos hablando a las 7, 8 de la noche o a las 4 de la mañana. Entonces la ventana se enfría y con la aurora de la mañana se enfría mucho más y se humedece. Y por efecto de radiación transmite ese cambio térmico al cuerpo que más cercano esté, ¿no? Por eso es que cuando ustedes están descansando, si tienen su cama cerca de la ventana, a las 3, 4 de la mañana es como si alguien los hubiera destapado. Empiezan a sentir ligeramente el frío. Entonces, no es que los han destapado, sino que la ventana es un objeto que está entrado en una temperatura baja y por efecto de radiación se las ha transmitido a ustedes y ustedes sienten frío. La pérdida por conducción es cuando un cuerpo frío se pone en contacto con nosotros que estamos calientes y automáticamente se pierde el calor. Acuérdense lo que hacen los hermanos mayores con los menores, ¿no? Agarran cubitos de hielo y los ponen por debajo de su ropa a su espalda. Entonces hacen un cambio térmico brusco y los hermanos menores lloran, se enojan por esa acción. ¿Por qué? Porque de estar calientito y al poner en contacto algo frío, automáticamente has hecho que tu temperatura corporal se torne
totalmente fría. La pérdida por convección es una pérdida que se realiza a través del movimiento del aire, dice la teoría. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes agarran un abanico, agarran el papel del cuaderno y empiezan a abanicarse, ¿no? A generar aire. Entonces, esa reacción de generar aire, de abanicarse, es una pérdida por convección. Y la de evaporación, que ya es por la falta de consumo de líquido y se produce a través del sudor. Esas son las formas en las cuales los cuerpos pueden perder calor, físicas y fisiológicamente. En la vida cotidiana, las bebidas frías, un helado, un refresco frío, también pueden ser otro medio por el cual las personas podrían perder calor. El otro mecanismo que nos permite regular nuestra temperatura corporal es la termogénesis. Termo es calor, génesis es origen. Entonces estamos hablando de cómo el cuerpo puede generar partículas de calor. La capacidad de generar calor debido a las reacciones metabólicas o formas de ganar calor. Puede ser por la vasoconstricción, puede deberse a escalofríos, temblores o tiritones, o simplemente a la ingesta de alimentos que están más calientes, ¿no? Si hablamos de vasoconstricción, los vasos sanguíneos se van cerrando ligeramente, la sangre disminuye su flujo normal, va haciéndolo más lento y por ende va generando un poquito más de energía. Si hablamos de los escalofríos, esa sensación de que no sabemos si es que nos hace frío o nos hace calor, pero el cuerpo lo sentimos sí frío y al mismo tiempo caliente. Y esa sensación hace que empecemos a temblar o castañar los dientes. Y otro es a través de cambios hormonales, ¿no? En el caso de las señoritas, cuando estamos cerca de los ciclos ovulatorios, empieza a subir también nuestra temperatura corporal. Y eso también es una forma de ganar calor que tiene el cuerpo. Otra forma puede ser problemas de tiroides, ya sea hipotiroidismo o hipotiroidismo, que se ven modificadas la regulación de la temperatura corporal. Las personas que tienen hipotiroidismo, o sea que son un poco más robustas, tienen la piel más fría, las manos frías, las piernas frías. En cambio, las personas que sufren de hipertiroidismo tienden a generar más situaciones de calor, tienden a generar que su cuerpo esté más caliente, ¿no? Entonces no necesitan abrigarse cuando hace frío. Entonces hay cambios muy bruscos de su temperatura y de esa forma van regulando su temperatura corporal. Entonces se regula la temperatura gracias a control del hipotálamo, tanto en su porción anterior como posterior, a través de un mecanismo de termorregulación denominado termogénesis y termólisis. Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta que tengan ustedes? Hasta ahí. ¿Alguna duda o pregunta? Dime, Nicole. Dígame, Nicole. No, que no hay ninguna duda. Eso Bien. quería decir. Si en alguno caso de alguno de ustedes tiene problemas con el micrófono y tiene preguntas, hágalo al chat, igual vamos a ir revisando esas dudas. Entonces, esas son las formas por las cuales nuestro cuerpo va regulando la temperatura. Pero también va produciendo cambios en la temperatura por diferentes factores. Generalmente es por el ataque de microorganismos y en defensa a estos microorganismos, el cuerpo va teniendo reacciones. Y una de esas reacciones de defensa es la fiebre o el cuadro febril, donde se produce un aumento de la temperatura corporal superior a los 35,5 grados. Hay un paciente robicundo, sudoroso, con dolor de cabeza o cefaleas, un decaimiento general.
así como lo vemos en la imagen. Cuando hablamos de una fase rubicunda y sudorosa, la piel de este paciente está ligeramente enrojecida, puede presentar algunas lesiones, ¿sí? Y sudorosa va sudando, ¿no? Y cuando la fiebre va calmando, uno va, parecería al sudar botar toda la enfermedad, ¿no? Va sudando y de a poco se va sintiendo mucho mejor. Pero este cuadro febril va a variar, no hay un solo microorganismo que lo produce, no hay una sola bacteria, sino que puede deberse a diferentes agentes causales. Puede ser un hongo, puede ser un virus, puede ser una bacteria, eh, puede ser un hongo, ya habíamos dicho, ¿no? Puede ser una bacteria, puede ser viral, lo que va a subir los cuadros febriles. Pero esta fiebre tampoco se presenta de repente a los 40 grados y ya. No, a veces con tantas distracciones que tenemos y demás, no sentimos qué momento estamos con cuadro febril hasta que realmente nos sentimos muy calientes. Pero la fiebre ya puede haberse manifestado 3, 4 horas antes. Al igual que cualquier proceso patológico, el cuadro febril presenta fases. La fase de escalofríos, la fase de estabilidad térmica y la fase de crisis. La fase de escalofríos es aquella en la que la persona dice, no, siento un poco de frío, pero también me está haciendo calor. Siento un poco de desgano. Entonces se abriga y al poco rato le hace calor, tiene que desabrigarse, ¿no? Está en escalofríos. Una persona en fase de estabilidad térmica es aquella persona que ha estado con fiebre en la mañana, ha vuelto a tener fiebre en la madrugada, ha vuelto a tener fiebre en la noche, pero de repente se ha normalizado, ha estado casi todo el día con una fiebre de 33, de 36,8. Entonces ha hallado una estabilidad térmica. No quiere decir que ya no está con fiebre, que ya está bien. No, sigue un poco caliente, sigue todavía con un cuadro febril, pero el cuadro febril ya es mucho más tolerable. Y la fase de crisis está en relación a que si en algún momento de este cuadro febril nosotros hemos ingerido algún medicamento que nos ayude a controlar la fiebre, ¿no? Entonces el medicamento vamos a tomar y a los 15, 20 minutos va a empezar a hacer efecto, va a ayudarle al cuerpo a regular de una forma más oportuna estos cambios térmicos. Y de esa forma se van a ir presentando estas fases de la fiebre. Pero al igual aquí nos falta uno. Al igual que hay fases, también hay tipos de cuadros febriles, hay clasificación de los cuadros febriles. Y los cuadros febriles se pueden clasificar según su intensidad y según la curva de la temperatura que van a ir formando. Según su intensidad, esas se las voy a escribir así para que se las quede un ratito. Vamos a aumentar una diapositiva aquí. Según la intensidad, vamos a tener 3 tipos de fiebre. Uno va a ser la febrícula, otro va a ser la fiebre moderada, otro va a ser, otro va a ser la fiebre alta. Eso según la intensidad. Vamos a decir que es una febrícula cuando la temperatura de la persona esté, digamos, 37,8 grados Celsius a 38 grados. A 38 grados. Esa es una temperatura normal, ya relativamente variante, que puede llegar a eso, 37,8, 38. Un poco de molestias, el paciente toma un antipirético o un medicamento para la fiebre y ya posteriormente en unos cuantos minutos se va a sentir mucho mejor. Cuando hablamos de fiebre moderada,
es una temperatura que más o menos está entre los 38 grados a 39 grados centígrados. A 39 grados centígrados. Entonces aquí el paciente ya empieza con esas características que decíamos hace rato: sudoración, dolor de cabeza, rubicundez, fatiga, cansancio, que con un periodo de reposo, si no ha habido una mayor complicación, va a poder pasar el día sin tanta molestia. Y por último está la fiebre alta, que son pacientes que superan los 39 grados de temperatura. Pueden tener 39 grados o más de temperatura, llegar inclusive a los 40, 41, como es el caso de los pacientes que vienen sobre todo de la zona del trópico y tienen cuadros de dengue. Una de las características del dengue, sobre todo del dengue hemorrágico, son los cuadros febriles superiores a los 39.5 grados de temperatura. No estamos hablando de valores grandes. Inclusive hay libros que nos hablan que la fiebre alta también puede ser conocida como hiperexia, que es una temperatura corporal que llega más o menos a los 40 grados o más. ¿Cuándo se puede presentar esto? Aparte de en situaciones de presencia de enfermedades que viven en este ambiente de forma placentera, podría presentarse estos cuadros también en procesos infecciosos no tratados oportunamente o en procesos infecciosos que se ha tratado con medicina natural. Acuérdense que no todas las personas el cuerpo reacciona de la misma manera. Esa sería la clasificación según la intensidad. Pero también tenemos otra clasificación que se llama la clasificación según la curva de la temperatura. Ya la clasificación según la curva de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto de curva? Que la temperatura puede estar estable y de repente se eleva, vuelve a bajar, vuelve a estar estable, vuelve a elevarse, vuelve a estar estable. Entonces va formando estas curvaturas y esas curvaturas se les conoce como curva de la temperatura. Podemos tener dentro de estas curvaturas, vamos a tener una fiebre remitente. Fiebre remitente. Podemos tener una fiebre constante o continua. Fiebre constante. Y por último, podemos tener una fiebre intermitente. Intermitente, ¿ya? La fiebre remitente, como su nombre lo dice, esta fiebre remitente es aquella que tiene elevaciones moderadas entre 37.8, 38.8, 38.7. Tiene elevaciones moderadas y va a ir presentando pequeñas variaciones a lo largo del día en cuanto a la temperatura. Puede empezar la mañana con 38 grados y de repente en la tarde ya está con 38.5. Puede perderse y llegar a las 10 de la noche puede estar con 36 grados, dependiendo también la temperatura del medio. Vamos a hablar de una fiebre constante, que es aquellas elevaciones moderadas que se van manteniendo a lo largo del día, ¿no? El paciente puede haberse levantado y está con un cuadro febril de 39 grados, entonces todo el día va a estar con ese cuadro febril hasta que el medicamento o el antibiótico principalmente haga el efecto necesario. Si hablamos de la fiebre intermitente, es como hablar de luces que se prenden, se apagan, prenden, apagan. ¿Eso qué quiere decir? Aparece el cuadro febril, atacamos con medicamentos, mucha hidratación y reposo, y a las 2 semanas vuelve a aparecer el cuadro febril, con las mismas sintomatologías o tal vez un poco más de sintomatologías.
Esto debido a falta de cuidado del paciente, se le ha pedido que se cuide, que se abrigue, que tenga una buena alimentación, pero el paciente no suele hacerlo. Entonces, el cuadro febril va a volver a presentarse con la mayor intensidad que a un principio. Esa es nuestra fiebre intermitente. Aparece, desaparece. Las causas para la fiebre, ya dijimos, son causas que escapan de nuestras manos. Pueden ser diferentes circunstancias, pueden ser bacterianas, virales, parasitarias, por transmisión sexual y por hongos, ¿no? La de hongos es igual de fuerte como una exposición a un microorganismo desconocido o a una bacteria. Igual la de los hongos es bastante fuerte. Podríamos hablar de una fiebre constante, ¿no? Que se mantiene constante a lo largo del día. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? Hasta ahí. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ninguna, todo se entendió. Dice, ¿será Gracias, Elsie. que, Dime, Bárbara. ah, dice, ¿será que puede aumentar un poquito más el volumen? La escucho bien bajita. Claro que sí. Dame un minutito. Por favor. Gracias. A ver, a ver. Ahí. Ahora, Bárbara, mejor. Sí, un poco más, sí. Te No cuento lo que estoy escucho. con 92 de volumen. Ah, Y no ahora sí estoy, puedo. no estoy ni muy lejos de la compu, casi estoy a unos 10 centímetros de la compu Ahora sí lo escuché. de ciencia de video activar. Sí, Pero ahora sí. entonces, ya. Ay, mira Bien, que gracias. según la curva y según la intensidad. Ya hemos hablado de la intensidad, puede ser febrícula, fiebre moderada y fiebre alta. Y según la curva, hemos hablado de fiebre constante, remitente e intermitente. Ya les dije, no hay una sola causa, pueden ser diferentes. Otras modificaciones que se ven a causa de los cambios de la temperatura son dos fenómenos igual a los cuales estamos expuestos o de los cuales simplemente hemos escuchado hablar, como es la hipotermia y la hipertermia. La hipotermia se caracteriza porque nosotros estamos expuestos a temperaturas por debajo de los 35 grados. Puede ser en una piscina, puede ser en el medio ambiente, que estemos sometidos a ese tipo de temperaturas. La hipotermia puede presentarse de forma súbita, o sea, espontánea, inmediata, o bien puede también ir presentándose de a poco por fases y nosotros nos ir dándonos cuenta de que lo estamos padeciendo. La hipotermia, cuando se presenta por fases, tiene las siguientes características. En una primera fase van a aparecer síntomas un poco tranquilos, si quieren, que solo son síntomas en el que el cuerpo está actuando a manera de defensa. Los vasos sanguíneos de extremidades superiores e inferiores es como si sufrieran una vasoconstricción, por tanto, la sangre llega con una menor fuerza y menor flujo. Pero en cambio, zonas como el corazón, el cerebro, los pulmones, son los que van a estar con una temperatura óptima, una temperatura agradable, no van a estar perdiendo ningún nivel de calor. ¿Por qué? Porque necesitan estar estables porque son órganos vitales, ¿ya? Pero las manos, los pies no, van perdiendo cierta intensidad de temperatura. En esta primera fase nosotros encontramos a personas con escalos fríos, esa reacción de no saber si estás frío o estar caliente, y también encontramos personas con una reacción que se denomina piloerección o famosa piel de gallina. Normalmente estas dos características son las que nos hacen dar cuenta cuando una persona está sintiendo demasiado frío, porque sus manos, en primera instancia la yema de sus dedos, empiezan a ponerse ligeramente rojas
Posteriormente se ponen un poco azul, luego un azul medio violeta, hasta finalmente quedar en una tonalidad cianótica o en una tonalidad de azul, debido a la falta de oxigenación y regulación de la temperatura corporal. Después de esta fase de escalofríos y de piloerección, la frecuencia respiratoria aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta, y nos cuesta un poco tratar de movilizar nuestros pies y nuestras extremidades superiores. Una vez que pasa esta situación, tenemos una segunda fase de esta hipotermia. Los escalofríos y los temblores se hacen mucho más intensos y se aumentan por tiritones o castañar de dientes, ¿no? Eso que suena. Así hacemos sonar y algunos piensan que lo hacemos intencional y no es así. La punta de los dedos ya no solo está rojita y entumecida, sino también ya empieza a ponerse ligeramente azul por la falta de oxigenación que se requiere hacia las extremidades. En una tercera fase va a existir somnolencia, medio cansado, medio agotado. La piel, ya la mayor parte de la piel se va a poner azul dentro de la comisura de los labios, dentro de los carrillos o lo que conocemos como mejillas, la parte interna son nuestros carrillos, se van a poner y tornar también azules, ¿no? El paciente va a aumentar su frecuencia cardíaca, va a aumentar la micción, va a aumentar o va a generar dolores de cabeza, va a tener mucha dificultad para mover extremidades, tanto superiores como inferiores. Hay la sensación de una confusión mental, de no estar ubicado dónde está ni con quiénes está. Estas características de la hipotermia, considerando sus fases, los fanáticos del cine las han visto en la película del Titanic, cuando caen los dos jóvenes al agua y el varón se queda sumergiéndose en el agua, de a poco va sufriendo estas fases, empieza temblando, tiritando, alteraciones en la piel, ya horas un poco más avanzadas, empieza a sentir que tiene entumecidos los pies, las piernas, no las siente y por más que quiere moverlas, no las puede movilizar. Empieza a verse sus orejas medio azules, medio moradas, igual que la comisura de los labios, las manos. Entonces estamos viendo que le está faltando mucho oxígeno para poder tener los valores normales. Ya posteriormente, cuando se está despidiendo, evita hablar mucho, pero ya no puede movilizarse. Es como si todo su cuerpo se habría congelado, ¿no? Por estar expuesto a una temperatura demasiado baja, demasiado por debajo de los 35 grados. El otro, hablando de la cantidad de frío a la que estamos expuestos, podemos clasificar a la hipotermia en tres: una hipotermia gradual, una hipotermia aguda y una hipotermia silenciosa. Una hipotermia gradual, todos, absolutamente todos, alguna vez hemos estado así como esta niña. Tal vez cuando han ido de excursiones o paseos, al salir de la piscina y al no tener su toalla cerca, entonces han salido de lo que estaban tan calientitos, han salido a la superficie y siempre afuera de la piscina hay un ligero aire o viento, ¿no ve? Entonces, ¿qué hace? Que de estar tan calientes nos expongamos al frío y acabemos con esa fase, temblando. O también la han tenido cuando han entrado a la ducha y se han olvidado de su toalla. Entonces han salido así con esa reacción. ¿Qué es esta hipotermia gradual? Salgo del agua, empiezo a sentir frío. Si inmediatamente alguien no me abraza o no encuentro mi toalla o no encuentro algo con lo que me pueda calentar, mi cuerpo va empezando a debilitarse. Ya empecé a temblar, voy a empezar a tiritar mis dientes, voy a empezar con escalofríos, reacciones de frío, de calor, voy a empezar con ligeros calambres, voy a sentir como si mis músculos se hubieran contraído o estar contraídos por mucho tiempo. Vamos a empezar a sentir dolor en los huesitos y
es muy probable que algunos se vayan desmayando por la falta de oxigenación. Entonces es gradual, de a poco va sucediendo. Es solucionable, no es riesgoso, sí. Tranquilamente la abrazamos a la persona que ha sobrevivido o que ha salido del agua fría y transmitimos calor. Y al transmitirle el calor, esta persona va a ir generando su propio calor. Luego está la hipotermia aguda o hipotermia por inmersión. Es como estos de acá. Estos no quiere decir que intencionalmente están caminando por el agua congelada. Acuérdense que en lugares de Norteamérica, Europa, en época de invierno los lagos tienden a congelarse. Y a veces como son lugares de único tránsito para ir de un lugar a otro, la gente va así, agarrándose entre sí o teniendo una guía para poder caminar. Pero a veces el hielo es frágil, entonces están caminando y automáticamente de golpe el hielo se revienta y caen al fondo del río, del lago, de donde estén caminando. Entonces el shock térmico que se produce es en cuestión de segundos, de estar caliente a estar automáticamente muy, muy frío, ¿no? Y a eso se llama hipotermia por inmersión. Necesita estar en reposo, necesita tomar cosas calientes, si quiere refrescos y demás, tienen que ser a temperatura ambiente. No puede ser nada frío porque si no el cuerpo no se va a acabar de regular y adaptar. Luego está la hipotermia silenciosa, cuando una persona pasa muchas horas debajo del agua que se encuentra a una temperatura muy inferior a la de lo normal y sin darse cuenta los pies empiezan a entumecerse, de alguna manera empieza a sentirle aire, no está pudiendo controlar su respiración ni su frecuencia cardíaca. Es lo que a muchos buzos que practican este deporte les sucede. Como al fondo del mar hay tantos atractivos, se van emocionando y pasan horas ahí sin tomar en cuenta que los trajes que ellos tienen, si bien son de alguna manera son térmicos, no quiere decir que de por vida van a durar y no van a sentir frío. No, cuando están mucho tiempo en el frío, también empiezan a enfriar y también empiezan a generar una reacción térmica no muy agradable, porque el cuerpo se va congelando y estas personas pueden hasta fallecer, ¿no? Por eso es que los buzos, si ustedes alguna vez han visto algún documental, tienen como un guatito que va de su hombro o de su tanque de oxígeno conectado a la balsa, al barco que les hace seguimiento, para que el momento que él se sienta mal, que tenga taquicardia, tenga acelerado el corazón, tenga acelerada la frecuencia eh, respiratoria, la frecuencia cardíaca, entonces él pueda jalar la guía, el guatito, y lo puedan rescatar. Entonces se va produciendo esto. En nuestro medio estas dos son muy comunes. La tercera no, porque si bien debajo de los ríos, de los lagos también son fríos, pero es muy poca gente en nuestro país que se dedica a hacer buceo, ¿no? Entonces más estamos en las coincidencias de que olvidamos cubrirnos o de que sin darnos cuenta estamos cayendo a un lugar que está congelado. Otra de las alteraciones que se pueden producir por estos cambios de temperatura puede ser la hipertermia, que ya es lo contrario a la hipotermia. La hipertermia consiste en que nosotros podemos estar a temperaturas ambientales muy elevadas y las causas principales son dos: una exposición prolongada al calor o a la calor y un esfuerzo físico intenso. La primera, los famosos días de peatón nos causan estas hipertermias, esta exposición prolongada al calor que se conoce como la insolación, ¿no? Cuando la persona ha salido de su casa a las 9 de la mañana agarrada de su bicicleta y ha vuelto a las 5 de la tarde. Vuelve con dolor de cabeza, los ojos le molestan, no tolera la luz, no tolera la voz de nadie, se siente fatigado, cansado. Sí, esas son las características que tiene una persona con
hipertermia. ¿Sí? La temperatura va por encima de los 38,5, 39 hasta 40 grados. Entonces se van estas personas en un día del peatón todo el día sin hidratarse, sin nada, entonces van a empezar a sentir calambres, dolores de cabeza, ganas de vomitar, debilidad. Y aún así, sintiendo toda esa sintomatología, muchos no quieren parar y siguen manejando sin darse cuenta que la exposición al sol les puede afectar a largo plazo, ¿no? Con un cáncer de piel, quemaduras de primer grado, etcétera. Ahora, la segunda hipertermia, que es cuando nos exponemos a un esfuerzo físico intenso. Voy al gimnasio, pero ayer no fui, entonces voy a ir hoy día 3 horas y voy a hacer 100 abdominales. O voy al gimnasio, pero ayer no vine, voy a hacer 1 hora y media de spinning. Entonces van haciendo sus ejercicios y al cabo de la media hora, 40 minutos, uno siente como si la cabeza se hubiera inflamado y ya no entra en la cavidad craneana. Sentimos esa sensación de vomitar. Algunos pacientes empiezan a alucinar, otros les duele la cabeza, les da migraña, no toleran los rayos del sol. Entonces se ven muy afectados, ¿no? Se ven muy afectados por esta exposición prolongada. Entonces, a esa exposición del ejercicio físico intenso, al no darnos cuenta que nuestro cuerpo nos está llamando y diciendo, tú ya has hecho mucho ejercicio, mi cabeza me duele, ya no quiero más, y ustedes siguen, esta persona, supongamos que estaba haciendo spinning y su cabeza le ha dolido, baja del spinning, da 2 pasos y automáticamente se desvanece. Ha habido gente que ha perdido la conciencia, otras personas que no han podido ser reguladas y controladas en su momento han perdido la vida. Por eso se recomienda que cuando se haga caminatas muy largas o se haga demasiado ejercicio, la persona debe tener sus botellones de agua para hidratarse y también entre caminata a caminata o entre ejercicio y ejercicio, darse un lapso de tiempo para reposar, porque caso contrario acabarían como este caballero. ¿Qué harías tú, Edson, si te encontraras con una persona que tiene insolación? Lo principal sería llevarle a un lugar sombreado para que empiece a regular un poco la temperatura y darle agua, como dijo, hidratarse un poco. Muy bien. Son 2 cosas bien importantes. Si es una persona que ha sufrido hipertermia por insolación, por estar debajo del sol mucho tiempo, lo primero, como dice su compañero, es llevarlo a un lugar que tenga sombra y lo segundo, hidratarle, darle agua, pero prohibido darle agua fría, porque acuérdense que esa persona está súper caliente, ha estado sometida al calor y necesitamos de a poco regular su temperatura. Si ustedes le dan a beber agua fría, va a haber un shock térmico inmediato y la persona va a empezar a sentir escalofríos y otro tipo de malestares. Aparte de hidratarlos, si son personas que están muy abrigadas, las desabrigamos un poco. Una vez que esté ya más tranquila y en reposo, si hay la posibilidad, la acompañamos a su casa. Y si no hay esa posibilidad, vemos de alguna manera que si hay alguien cercano la pueda acompañar. Una vez llegado a casa, esta persona lo que tiene que hacer es entrar a la ducha, darse un baño con agua tibia, no fría, ni agua muy caliente, evitar estar en un ambiente donde hay mucha luz, evitar la pantalla del celular, de la computadora, hasta que se estabilice. Para un poco la comparación, si quieren, el dolor de cabeza generado por un cuadro de migraña es muy similar al dolor de cabeza generado por una insolación o una exposición prolongada a la temperatura del sol. Entonces son muy similares. Igualito duele la cabeza, igualito hay esa sensación de querer vomitar, igual hay esa sensación de que absolutamente todo mi cuarto está girando. Entonces esas sensaciones sí también se producen en los casos de insolación. En los casos de golpe de calor,
La levantamos a la señorita con cuidado, sin esfuerzo, la ponemos en una silla, le pedimos que repose unos par de minutos y después igual la hidratamos con agua, puede realizarse algún tipo de aseo para un poco bajar la intensidad de calor que ha podido generar el practicar algún tipo de ejercicio con mucho esfuerzo. Entonces, esas son un poco las alteraciones que se producen en cuanto a la temperatura corporal. Hay otra más que no la he puesto y se me fue. Otra alteración en cuanto a la temperatura es, es los cambios por congelamiento, es decir, cuando las personas ya han estado expuestas por mucho, mucho tiempo, un día, 2 días, 3 días, a esa misma temperatura baja y han sido, tanto ha sido la exposición que no han podido ni resguardarse, ni cubrirse con ropa y demás, que han fallecido por congelamiento, ¿no? Que es lo que pasa cada invierno con la gente indigente que tenemos en la ciudad. Existen 4 grados de lesiones por congelamiento, pero vamos a mencionar 3, las lesiones de primer grado, de segundo y de tercer grado. Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida, hemos podido padecer una alteración a la temperatura por congelación. ¿Cuándo? ¿De qué manera? En época de invierno, sobre todo este año que ha hecho un poco más frío, en las mañanas ha habido mucha gente que ha caminado sin chompa, ¿no? Estaba caminando solo con polera y argumentando que no sentía frío. Pero sin embargo, las yemas de sus dedos están un poco más enrojecidas, eh, van a tener escalofríos, van a presentar pequeños dolores de cabeza, ya un poco los pies y las manos empiezan a perder fuerza, entonces la persona se va sintiendo un poco más incómoda, ¿no? Pero sí tiene envejecimiento de la piel, una mala inflamación, una mala cicatrización, entonces tiene pequeñas lesiones. Para tratar de dar solución a estas lesiones por congelamiento, lo que se hace es la piel que ha quedado cocida por el frío, quemada por el frío, que aparece como costritas, se hace exfoliaciones, se raspa, se humecta con cremita y a los 2, 3 días ya esa persona vuelve a tener el mismo color de piel. Luego están las lesiones por congelamiento de segundo grado. Estas van a formar pequeñas ampollas o vesículas con contenido líquido que pueden ser reversibles. Podemos encontrar una persona que de repente estaba, estaba jugando, no sé, en un balneario y la han botado ahí y ha hecho frío y nadie la ha recogido. ¿Ya? Eso es una lesión, se va a producir una lesión por congelamiento. O más fácil, la gente indigente que está en la calle durante épocas de otoño, verano, épocas de frío, presentan costritas y presentan vesículas. Ustedes han debido ver a los niños del norte Potosí, presentan en su carita unas bolitas con contenido líquido. Entonces esas son pequeñas vesículas y lesiones propias de una lesión por congelamiento. Y por último están las lesiones de tercer grado, que ya en estas lesiones de congelamiento que no han sido curadas adecuadamente, empiezan a formar pequeñas costras, pequeñas heridas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que levantar la costra, raspar la piel, exfoliar se llama, poner sales de hidratación o medios de hidratación, como puede ser cremas, paños húmedos y demás, para estimular a que se vuelva a regenerar la misma piel que se ha perdido con la lesión de congelamiento. Estas lesiones de tercer grado son muy comunes en nuestro medio en personas que tienen situación de calle. Y las lesiones de cuarto grado por congelamiento son las más serias, las más graves, porque estas, ya que no rescatan a una persona
que se ha caído un barranco o ha tenido un accidente y justo en una zona fría y es un poco complicado el acceso, entonces esas personas pueden hasta perder la extremidad donde se está presentando esa alteración de coloración en la piel, ¿no? Esa sensación de un queso medio azul con manchas, perdón, esa sensación de una coloración de la piel negra, van a disculpar, una coloración negra con costras. Alrededor de esa coloración negra hay pequeñas burbujas de pus o de tejido amarillo. Cuando ustedes retiran esta costra, la piel de este paciente, ya debajo de la costra sigue estando negra, inclusive puede presentar mal olor. ¿Y esto a qué? A que no ha podido llegar oxigenación a ese miembro, generalmente son miembros superiores o inferiores, no ha podido llegar la oxigenación necesaria y la piel o el tejido ha ido muriendo. Entonces, como ha ido muriendo, ha ido perdiendo nutrientes y se ha ido volviendo un resto necrótico. Entonces, esa lesión ya no es reversible. Esa lesión ligeramente su tratamiento ya es una amputación y la persona pierde la extremidad inferior o superior donde se haya encontrado la lesión. Si no es en una extremidad, igual se va a raspar y la piel no se va a regenerar. Se van a tener que hacer injertos de piel para poder regenerar esos vacíos que van a ir quedando. Pero esta ya sería una lesión muy seria, casi poco común en nuestro medio, porque esta se da en lesiones de aquellas personas que practican alpinismo, andinismo, ¿no? En estas montañas en las cuales los nevados tienen un grosor enorme, hay mucho frío. Entonces, casi acá en nuestro país este tipo de lesión no. Sí podemos ver hasta lesiones de tercer grado por congelamiento, pero una de cuarto grado poco frecuente, a no ser que sea alguien que ha ido al Sajama a escalar, ¿no? O a la cordillera a escalar y por algún motivo ha quedado aislado, tal vez se ha perdido o simplemente el resto de la gente con la que ha hecho el deporte se ha alejado y no se ha dado cuenta que él faltaba, ¿no? Y hasta que lo rescaten, puede sufrir estas lesiones por congelamiento. Con eso, jóvenes y señoritas, tendríamos terminado el temario para el día del examen del día lunes. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta hasta acá? Doctora, ¿esta diapositiva está en la plataforma? No, no está en plataforma. Tienes todo el contenido de las diapositivas en el texto, todito el contenido, inclusive Súper, cosas más gracias. explicadas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Doctora, perdón que la corte. Llamó lista, disculpe. No, ya la lista ya está desde hace rato. Se toma en cuenta la lista de las personas que han entrado en los primeros 15 minutos. De todas maneras, yo voy a llamar lista más ratito, pero la lista se controla por el chat, la controlan desde dirección de carrera. Por eso se les pide al ingresar que pongan su asistencia. Igual yo voy a hacer el llamado, pero tiene que haber coincidencia con la asistencia y demás. ¿Alguna pregunta más al respecto de esto? Voy a compartirles. Ay, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me salí. ¿Dónde está? Hola, hola. ¿Me escuchan todavía? La mano. Tienen esa fórmula en la página. ¿Dónde está? En la página 46. Ya yo necesito los datos de la página 46 y de la 47, que tienen igual hay unos datos de tasa metabólica y factor actividad. A ver, ¿dónde está? Y la edad. Lo único que nos dice que debemos tener cuidado es que en el caso de la estatura, cuando hagamos el reemplazo en la fórmula, se debe hacer
en centímetros, no en metros. Ya debe estar tomado en cuenta en centímetros. Entonces, está cargando un ratito. Entonces vamos a ir